Hola, bienvenidos a Somos Vid. Muchas gracias por abrirnos las puertas para acompañarlos en sus hogares con toda la información que tenemos desde las obras de la organización Vid, estas 13 obras que trabajan en el tema de salud, educación y familia y comunicaciones. Hoy tenemos un tema de una de nuestras obras de familia, un tema que recurre mucho a las personas, que consultan mucho por esto. Recuerden que el Centro de Familia tiene asesoría psicológica, de terapia de pareja y de familia, asesoría espiritual, también ese acompañamiento, y todos estos servicios los tenemos disponibles para ustedes en varias de nuestras sedes, en la sede del centro, en la sede de Belén La Palma y en Envigado y en Bello, pues posteriormente que pasen estas limitaciones pues de la pandemia. Y siempre estamos buscando cómo acompañarlos y cómo asesorarlos con estos temas tan importantes como el que veremos hoy, que es el duelo. ¿Qué nos ocasiona duelo? Ahora con este tema de la pandemia hemos tenido muchas pérdidas en las familias y obviamente es un duelo que va pesando y va doliendo, entonces también, pero no es solamente ese tipo de duelo, vamos a aprender hoy esto con nuestro psicólogo del Centro de Familia, Emerson Peñalosa, quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Emerson, a Somos Vid. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Muy buenos días para todos. Bueno, Emerson, definamos qué es un duelo. O sea, un duelo generalmente lo relacionamos solo con la muerte, pero cuéntanos un poco más. Bueno, sí, Paola, mira, el duelo es un conjunto de pensamientos, emociones y conductas que nos acompañan ante una pérdida. Y una pérdida, un duelo no solamente, como tú lo decías, no solamente lo genera la muerte de un ser querido, que muchas personas asocian eso con la muerte, ¿cierto? Un duelo también lo puede generar una ruptura afectiva, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una casa. Cuando nos embargan una casa y nos la quitan, eso puede generar un duelo. La muerte de una mascota, hoy en día muy común el tema de las mascotas, entonces cuando fallece una mascota también nos genera un duelo. Y un duelo también lo genera no solamente una pérdida, sino cualquier cambio significativo que se da en la vida de esa persona. Un ejemplo de ello es cuando se cambia de barrio, de ciudad o de país, cuando se generan ese tipo de cambios, o por ejemplo la jubilación. La jubilación es un cambio que se da en la persona y eso puede generar en ella una reacción de duelo. O sea que podríamos pensar que digamos que en términos generales un duelo se asemeja mucho a una pérdida. ¿Sí? A una pérdida y a un cambio significativo que se da en la vida de la persona. Significativo. Bueno, yo he escuchado que hablan de unos tiempos de duelo como normales, ¿cierto? O sea, como unos tiempos prudentes, y cuando no se hace bien el duelo, se habla pues ya como de un duelo mal elaborado. Cuéntanos un poquito sobre eso. Lo que llaman un duelo patológico, pues, en la clínica, ¿cierto? Lo que uno habla clínicamente, un duelo patológico. Sí, mira, esa es una pregunta que nos hacen a diario las personas, a nosotros los psicólogos, y es, ¿cuánto tiempo puede durar un duelo? Cuando llega un paciente a la consulta nos dice, pero ¿cuánto voy a durar yo en esta condición, cierto? Es una de las preguntas que surgen en la consulta. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se acaba esto que estoy viviendo, cierto? Sí. Mira, hay muchas, las guías dicen muchos, hay unos dicen que 6 meses, 8 meses, pero realmente, o sea, en la práctica uno se da cuenta que eso es muy subjetivo a cada persona, ¿cierto? Es un caso muy particular. Cada persona lo vive o lo afronta de una manera diferente. Hay personas que vienen con unas herramientas desde la infancia, en la cual en la familia le han enseñado a elaborar o a resolver los problemas, y para estas personas pues puede ser mucho más fácil elaborar ese duelo, ¿cierto? También va a depender de la personalidad de cada uno, ¿cierto? De la personalidad, y entonces es muy subjetivo. Y otra cosa que entra a influir ahí, Paola, es cómo se dio esa pérdida, ¿cierto? Porque no es lo mismo un duelo por la muerte de un ser querido que tenía un proceso, una enfermedad ya crónica, pongamos un ejemplo, el cáncer, una persona que ya lleva 1 año, 2 años con el cáncer y que se fue deteriorando poco a poco, que su calidad de vida no era la mejor, digamos que esos familiares se pueden ir preparando, lo que llama uno un duelo anticipado, ¿cierto? Entonces, se van preparando para esa pérdida, ¿cierto? Saben que pronto va a fallecer. Entonces, en estas personas, digamos que cuando fallece este familiar, muchos de ellos lo que sienten es un alivio, ¿cierto? Un alivio porque vieron sufrir a esta persona. Pero pongamos la otra cara, el otro ejemplo, un suicidio. Cuando uno se despide de ese ser querido,
en la mañana y a las horas lo llaman y dicen, mira, es que tu familiar acaba de morir, ¿cierto? Se acabó de suicidar en el trabajo, en la casa, o un accidente de tránsito, ¿cierto? Que iba en la moto y se accidentó. Entonces, no estábamos preparados para recibir esa noticia. Entonces, también va a depender mucho de cómo fue esa muerte o cómo fue esa pérdida, esa elaboración del duelo. Pero yo diría más o menos un promedio, lo que las guías dicen, de 6 a 8 meses, ¿cierto? Por ejemplo, una ruptura afectiva va a depender también del tiempo que duró esa relación. Sí. No es lo mismo una ruptura de una relación de 6 meses a una de 5 o 10 años, pues son muchos los momentos vividos con esa persona, entonces eso hace que el duelo sea más difícil de elaborar. También hay otros factores que entran a influir y, por ejemplo, si la persona tiene un trastorno mental de base, ¿cierto? Una persona con un trastorno depresiva es una persona que es más vulnerable a que ese duelo se convierta en un duelo patológico, ¿cierto? Porque ya hay una depresión de base y esta situación, esta experiencia negativa que está viviendo, lo que hace es puede generar exacerbar esos síntomas depresivos. O personas con ansiedad, hay diferentes tipos de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, entonces, entre otras, trastorno de estrés postraumático. Entonces, en estas personas va a ser más difícil, más complejo de elaborar este duelo. Y lo que tú decías ahorita, mira, un sufrimiento, de los sufrimientos más grandes que puede tener la persona ante una pérdida, es aquellas cuando se da la desaparición de un ser querido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sabemos, ese es el dolor emocional más grande que puede sentir una persona, porque no sabemos esa otra persona si está viva, si está sufriendo, si está muerta, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, está pasando ahora desde hace un año con la pandemia. Sí. Ustedes se han podido dar cuenta que en estos pacientes no los dejan ver, muchas veces no los dejan ver, ¿cierto? Sí, sí. Está en una UCI o está en una habitación de hospitalización y todo es por videollamada, ¿cierto? Sí. Con el fin de proteger también a los familiares y que no se propague el virus. Entonces, a estos familiares no les da tiempo de estar esos últimos días o últimas horas con ese ser querido. Sí. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, el año pasado? Le daban la noticia telefónicamente, su familiar falleció y venga por las pertenencias o llévese las pertenencias y no se podían despedir de ese ser querido, ¿cierto? Y no se permite ese ritual al que venimos acostumbrados, ¿cierto? La velación, la misa, esos rituales que sirven como para uno estar esas últimas horas con ese cuerpo que en pocos minutos, que en pocas horas ya no vamos a volver a ver, ¿cierto? Entonces, esos rituales que ya no se están pudiendo hacer generan precisamente que, o sea, son más propensos a que ese duelo sea un poco más difícil, más complejo de elaborar. Y algunas personas pueden quedarse patinando ahí y convertirse en lo que se llama un duelo patológico. Un duelo patológico es cuando lleva un año, ha pasado un año o 2 años, más de un año, y la persona sigue sintiendo lo mismo, o sea, está igual de intensas esas emociones, igual de esas rumiaciones, o sea, esos pensamientos obsesivos por la persona, a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo después de esa pérdida. Sí. ¿Cierto? Entonces, cuando eso se vive de esa manera tan intensa, después de un año o más, uno puede empezar a pensar en un duelo patológico. Patológico, muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para continuar hablando sobre este tema. Muy bien, continuamos aquí hoy en Somos Vid hablando sobre el duelo y nos está acompañando uno de los psicólogos de nuestro Centro de Familia Vid. Bueno, Emerson, ¿cuáles son las etapas del duelo? Bueno, lo que uno, en las guías, lo que uno le enseñan es, hay 5 etapas, son por lo general 5 etapas que se dan. Nosotros los psicólogos y los psiquiatras también trabajan mucho con las etapas elaboradas por una psiquiatra que se llama Cristina Rose, ¿cierto? Basamos en esa teoría, la cual nos dice que hay 5 etapas. Una de ellas es la aceptación, la segunda es la ira, negociación, la depresión y finalmente la aceptación, ¿cierto? Entonces la primera es la negación. La negación, pero yo quiero hacer
una claridad acá. No quiere decir de que se da en este orden, ¿cierto? Ajá. O que todas las personas tienen por obligación que atravesar esta etapa. Es más, una persona puede pasar de una etapa a la otra y devolverse a la misma, ¿cierto? Ajá. Entonces eso es importante pues como Sí, aclararlo. sí. La primera etapa, pero por lo general, por lo que yo he visto en nuestro quehacer, en mi quehacer, se da en ese orden. La primera etapa es la negación, ¿cierto? Entonces es cuando uno se niega a creer Que eso pasó. que eso pasó, Sí, o sea, se niega a creer no. que es una realidad, ¿cierto? Entonces uno, en la clínica, en mi experiencia en clínica, uno podía ver a las personas cuando pasaba mucho con las mamás, a su bebé, decían, él está dormidito, él simplemente qué está dormido, pero yo sé que se va a despertar. Y lo mismo pasaba con los adultos, ¿cierto? Entonces, es como una forma de proteger, una forma de la mente protegernos, ¿cierto? Protegernos para no recibir el choque así Tan fuerte, ese fuertemente, golpe tan tan fuertemente, fuerte, se vuelve sí. tan fuertemente. Es una forma de la mente protegerse, ¿cierto? Entonces, es ahí cuando, por ejemplo, en las rupturas, la persona dice, no, mira, me contestó el saludo, le escribí y me contestó el saludo. Eso quiere decir que todavía tengo opción, ¿cierto? Entonces, se niega a creer que eso que está pasando es verdad. Entonces, esa es la primera etapa por lo general. Ya después aparece la ira, ¿cierto? Y la ira es cuando ya uno se da cuenta de que eso que pasó es una realidad. Entonces, es aquí, por ejemplo, en las rupturas afectivas, cuando usted ve que esa expareja va y agrede a la que era su pareja, va y que le raya el carro, le quema la ropa. Cuando uno ve en los periódicos, apuñalaron a una Ay, persona Dios mío. en la casa, entonces cuando eso pasa, uno puede estar pensando que es un crimen pasional. Pasional, sí. ¿Cierto? Porque eso tiene de común esos crímenes pasionales, y es que se hace con tanta ira que eso es de 10 puñaladas hacia arriba, o no es un solo tiro pues en la cabeza, ¿cierto? O sea, se descarga toda la rabia hacia esa persona, ¿cierto? Entonces, la segunda etapa por lo general es la ira. La tercera es la negociación, y en esta etapa la persona empieza como a crear una serie de fantasías, ¿cierto? Y si yo hubiese hecho esto, si yo no hubiera actuado de esta manera. Entonces aquí cuando personas que no son tan creyentes incluso buscan a Dios pidiéndole, y yo voy a cambiar, y yo me entrego, y yo voy a ser más juicioso. Entonces empieza a crear una serie de fantasías, ¿cierto? Sí. Entonces esta es la negociación. La cuarta etapa, por lo general, es la depresión. Cuando se da, aclaremos algo, no es que la persona presente en el duelo un trastorno depresivo, sino que presenta síntomas muy comunes a los de una depresión, Ah, ok. ¿cierto? Sí. Digamos que la persona puede vivir un episodio depresivo, que es muy diferente. Para considerarlo trastorno tiene que ser que la persona dure 6 meses o más con estos síntomas. Entonces, ¿cuándo se empieza a sentir como esos síntomas depresivos? Cuando ya esa persona empieza a vivir la ausencia de esa pérdida. Entonces es cuando fallece un ser querido, lo entierran, se da todo el proceso y llega a la casa y se encuentra con que esa persona ya no está. Yo llegaba, encontraba a mi mamá en la cocina, en la sala, y ya es llegar y es sentir ese vacío. Ay, con las mascotas. Con las mascotas también, claro. Con un perro. Ay, ¿Qué, sí. qué es lo primero que pasa cuando uno llega a la casa y tiene una mascota, un perro? Ese saludo, pues, mejor dicho. Entonces Sí. ya llegar a la casa y no encontrarse con ese perro que va y lo recibe moviéndole la cola, ahí es cuando uno empieza a sentir esa ausencia Claro. de esa mascota o el ser querido. En el caso de las relaciones afectivas, cuando llega ese sábado y yo acostumbrada a estar con mi pareja el sábado, y ya el sábado estoy ¿qué? En la casa, encerrado, sin hacer nada, ¿cierto? Entonces cuando ya se empieza a vivir esa ausencia es cuando aparecen todos estos síntomas típicos de la depresión. Sí. ¿Y cuáles son? Sentimiento de tristeza. Aquí hay algo muy particular y aparece la culpa. La persona cuando está viviendo un periodo depresivo, un trastorno depresivo, se sienten culpable por todo, ¿cierto? Se tratan
de culpabilizar por todo lo que pasa a su alrededor. Entonces la culpa es otro elemento que hace que un duelo se pueda convertir en un duelo patológico. Entonces aparece otros síntomas como el llanto, ¿cierto? El llanto todos los días o casi todos los días, pérdida de interés por las actividades que solían ser placenteras para esa persona, aislamiento social, dificultad para dormir, es muy común. No sé si alguno de ustedes ha vivido en algún momento la pérdida de un ser querido, una ruptura afectiva, y uno de los síntomas más comunes es que uno no puede dormir. Además se le queda la pensadera, se le queda la aguja pegada ahí pensando, y eso es lo que más, exacto, sí. Eso es lo que más se ve en la consulta, ¿cierto? Es que no dejo de pensar en él. Aparece un pensamiento, una rumiación, ¿cierto? Un pensamiento obsesivo con esa persona. Entonces se producen unos cambios en el sueño. La persona o no puede dormir, o hay otras personas que reaccionan diferentes, por el contrario, duermen mucho. No hay energía, solamente quieren estar durmiendo, ¿cierto? Y la última etapa, la quinta, es la aceptación. Y es cuando ya uno acepta que esa persona no está. Es aceptar que la vida continúa. Es comprender, entender de que yo tengo un trabajo, tengo un estudio, tengo una familia por quien responder y que debo seguir adelante, ¿cierto? Sí. En la aceptación no es uno, las personas creen que cuando uno acepta esa pérdida es olvidarme de ese ser querido. No, es recordarlo, ¿cierto? Es recordarlo, pero recordarlo de una manera alegre, de tener presente todas esas cosas buenas que ese ser querido o que esa expareja me entregó, ¿cierto? Entonces, es ahí cuando se da esa aceptación, cuando uno también identifica los aprendizajes que me deja esa pérdida, porque las pérdidas, cualquier tipo de pérdida, también genera aprendizajes. Y finalmente también veo lo positivo de una relación afectiva que terminó, veo lo positivo de que esa relación se haya acabado. Entonces, ahí es cuando se da la última etapa, que es la de la aceptación. Bueno, pues es muy importante como toda esa descripción que nos haces, y sí, pues no tienen que ser necesariamente en ese orden, pero realmente hay que hacer esas etapas, hay que hacerlas para tener un buen duelo, hacer un duelo de la manera correcta y también tener una buena salud mental y emocional. Pues Emerson, muchas gracias por compartirnos este tema tan importante que es de tanta consulta, más sobre todo pues en esta situación pues pandémica, que hay tantas familias, hemos tenido tantas pérdidas dentro de los hogares y en unas circunstancias que también han sido difíciles, ¿cierto? Entonces, gracias por compartirnos esto y por recordarle a nuestros televidentes que siempre están los psicólogos y los terapeutas de familia y de pareja en el Centro de Familia dispuestos a escucharnos, a apoyarnos, a ayudarnos. Yo pues soy una usuaria del Centro de Familia y de verdad que la ayuda que uno recibe allá es impresionante, porque es desde toda la parte integral, está toda esta parte también espiritual que manejamos en nuestra organización y en cada uno de nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos en un próximo programa de Somos Vid. Hasta entonces.